ayuda a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a recibirla, Señor, en la mente, pero principalmente en el corazón. Porque allí, Señor, en el corazón, cuando la semilla cae en buena tierra, es cuando da fruto, Señor. Prepáranos, Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leerle nuevamente el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. He titulado este mensaje a manera de pregunta o como lo quieras ver, libertad o libertinaje. ¿Vives en libertad o vives en libertinaje? Son cosas muy diferentes. Hay cristianos, hermanos, ministros y aún iglesias que toman como pretexto la verdadera libertad que el Señor Jesús nos ha dado para hacer lo malo, o que lo hacen sin entendimiento de la verdad, de lo que es la libertad. Y aplican de una manera muy torcida un versículo que está en 2 de Corintios, no lo busque, capítulo 3, versículo 17, que dice, casi todos nos lo sabemos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿ahí qué? Hay libertad. Y hay iglesias donde se entona este canto, libertad, libertad, y están bailando, y se la pasan ahí danzando aparentemente, pero se vive en pecado. Aplican mal este versículo, lo tuercen, convirtiendo la libertad en libertinaje. Hermanos, ¿qué es eso de que un pastor llegue a predicar al púlpito en una moto, con luz y sonido o con humo? O sea, hermano, ¿qué es eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Libertinaje. Sí, y se lo digo porque ha ocurrido. Otros dicen Dios es amor, y si es amor, yo puedo hacer lo que sea. Él me va a perdonar, es misericordioso. Pregunta, ¿Dios es amor? ¿Es misericordioso? ¿Tiene ira? Claro. Y entonces, como Dios es amor, bueno, yo puedo hacer lo que sea, que al cabo Él es amor. Y se confunde la libertad con el libertinaje. Cristo ya te perdonó. Si ya te perdonó Cristo, pues ya estás perdonado. Y puedes hacer cualquier cosa. Son malos consejos de algunos ministros. Nada más no dejes de venir a la iglesia y ofrenda, Hermanos, la libertad es algo que se anhela. ¿Cuántos anhelan la libertad? Ningún ser creado, fíjate bien, fue hecho para estar en cautiverio. Si tú tienes un pajarito en tu casa, en una jaula, ahorita que llegue le preguntes, oye, ¿quieres estar en cautiverio o te dejo en libertad? ¿Qué va a hacer el pajarito? ¿Verdad que todos anhelamos la libertad? Los que están en la cárcel hasta hacen túneles para salirse de ahí, ¿sí o no? O se van en una camioneta de basura. ¿Por qué? Porque anhelan la libertad. Y se tienen muchas definiciones de la libertad, pero la libertad tiene grados o niveles. Nosotros nos podemos desplazar con mucha libertad aquí en México, ¿sí o no? Pero quiero decirle algo, hay gente que se desplaza físicamente con libertad, pero está súper esclavizado. No está en una cárcel, pero está súper esclavizado. ¿Esclavizado a qué? Al pecado. Y la verdadera la libertad que Dios nos da es una libertad completa, profunda, de todo nuestro ser. Fíjese bien, todo nuestro ser incluye alma, cuerpo y espíritu. Y es solamente el Señor Jesucristo nos puede dar esa verdadera libertad. Vamos a estar manejando dos términos, libertad y libertinaje. Con el puro hecho de expresar estos dos términos, pues hay mucha diferencia, ¿no? Pero el Señor Jesucristo habla de la verdadera libertad. Y allí en Juan 8, 30 y tantos, no lo busque, 36 creo que dice, de cierto les digo. Todo aquel que comete pecado, esclavo, diga conmigo esclavo, esclavo es del pecado.
Y luego dice, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad, hermano, la que el Señor Jesucristo te puede dar. ¿Sí? Y Él libera desde lo profundo. Y al darte libertad, te libra del pecado y de sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y esa libertad que Jesús ha logrado para nosotros no debe ser tomado como otra opción, debe ser tomada como la única opción. ¿Sí? La verdadera libertad. Y Cristo es el único capaz de traernos libertad. El hombre no puede hacerlo por sí mismo. O sea, por más que se esfuerce el hombre, no puede alcanzar esa verdadera libertad, porque la libertad viene cuando son perdonados los pecados. ¿Quién nos los perdona? Nuestro Señor Jesucristo. Es de suma importancia, hermanos, saber y cómo debe ser aplicada la verdadera libertad en nuestras vidas, porque muchos no saben o se hacen. ¿Sí? O sea, toman como pretexto la libertad que Cristo nos ha dado para hacer cosas malas. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 3, por favor. Versículo 4 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4, por favor. En adelante. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién proviene? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando Pablo, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué es lo que hace la letra? Mata. Ok. Fíjese bien, hermano. ¿Quién está hablando? Pablo. Y dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Acuérdese quién fue Pablo antes de ser Pablo. ¿Quién fue? Saulo, ¿verdad? Ok, y él era un maestro de la ley. ¿Sí? Y él enseñaba la ley. Entonces, fíjate, Pablo fue ministro en el Antiguo Testamento y fue ministro en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ministros de un nuevo pacto, un pacto que trae vida, que es por medio del Espíritu Santo. Pero Saulo le tuvo que acontecer algo. ¿Se acuerda que tuvo un encuentro con Jesús? Porque ¿qué hacía antes Saulo? Perseguía a los cristianos. Él era un ministro del antiguo pacto, pero no conocía a Jesús. Entonces fue necesario un encuentro, y yo le he nombrado un encontronazo, porque el Señor lo derribó hasta el piso. Lo hizo comer tierra. Bueno, me lo imagino, no dice ahí la Biblia. Sí, pero lo humilló. Y bueno, antes de tener ese encuentro con Jesús, quiero decirle que Saulo era un esclavo, como tú y yo comprenderemos. ¿Sí o no? ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? ¿Qué fue necesario? Tener un encuentro como Saulo, ¿sí? Y después de aquel encuentro, Pablo fue hecho libre y se convirtió en ministro del nuevo pacto. ¿Con qué fue sellado, hermanos, ese nuevo pacto? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue necesario que Saulo tuviera ese encuentro con Jesús, y él predicaba la letra que mata. Diga conmigo, que mata. Pero Dios lo hizo un ministro del nuevo pacto por el Espíritu que vivifica. ¿Ok? Y ahí viene ya incluido lo que estamos tocando, la libertad. Entonces la letra mata se refiere al Antiguo Testamento, a la ley, la cual fue escrita para dar a conocer el pecado, porque si la ley no se hubiese dado, no hubiésemos conocido el pecado, dice Pablo. ¿Cómo está eso, pastor? Mira, hermano, la ley dice, no cometerás adulterio. ¿Cuántos saben los mandamientos? A ver, levante la mano. ¿Me los puede decir todos? Sí, muy bien. Entonces sí le creo. Ok. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera.
Pero la ley no daba la solución para ser libre. Solamente decía, no matarás, no adulterarás, no robarás, pero no daba la solución para hacerte verdaderamente libre. Romanos 7, por favor. Versículo 10. Hay una serie, hermano, podríamos profundizar mucho en esto, pero hay una serie completa, aquí dada hace un tiempo de Romanos, por si le interesa. 7, 10, 11 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué? Porque la ley decía que si se cumplían todos los mandamientos tendrían vida. Pero el problema fue, mis hermanos, que nadie pudo cumplir la ley. Y por eso Pablo está diciendo aquí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque no se pudieron cumplir completamente los mandamientos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, ¿qué? Me mató. Y más adelante, Pablo dice que el mandamiento es santo, justo y es bueno. Sí, pero dice, pero a mí me resultó para muerte. Acuérdese, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por cuanto todos, diga conmigo todos, todos pecaron. ¿Alguno de aquí no ha pecado? ¿Quién dijo sí? ¿Alguno de aquí no ha pecado? Todos hemos pecado, todos. Sí, porque si Dios lo dice, es porque es verdad que todos pecamos. Y si hacemos un recordatorio, todos hemos pecado, a lo mejor hoy mismo en la mañana. A lo mejor le echaste una mentirita blanca a tu esposa, o tuviste celos o envidia, no sé, pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. Ok, nadie, con excepción de Jesucristo, ha cumplido la ley a la perfección, solamente Jesús. Pero ¿qué cree? Algunos enseñan que la ley moral es del Antiguo Testamento, o sea, los mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos de aquí sabemos que la ley moral sigue vigente? O sea, los mandamientos siguen vigentes, pero hay ministros que dicen, no, el Antiguo Testamento ya quedó atrás. No es cierto, porque la ley moral, o sea, la ley ceremonial sí fue abolida, pero la ley moral, la que nos enseña los mandamientos, esa sigue vigente. ¿Sabía usted, hermano, que sigue vigente el mandamiento de no robarás? Entonces, ¿por qué algunos enseñan que quedó en el Antiguo Testamento? Ahí mismo en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, hermanos, la ley nos hace conscientes del pecado, pero no nos hace libre de las consecuencias del pecado. ¿Quién nos hizo libres del pecado? Jesucristo. El Espíritu vivifica. En el nuevo pacto existe la gracia de Cristo. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempo de gracia? ¿Qué significa tiempo de gracia? Que tú solamente si reconoces a Jesucristo como tu Señor, le confiesas tus pecados, te arrepientes de tus pecados, gratuitamente Él te da la libertad, Él te da la salvación. Por eso estamos en tiempo de gracia. Y hemos recibido el poder del Espíritu Santo que nos libra de todo pecado. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla de que el pecado mora en el corazón del hombre. ¿Cuántos saben que ahí tenemos en la parte más interna también morando el pecado? Si tú le das oportunidad a la carne, se va a expresar, porque la tendencia natural del ser humano sin la ley del Espíritu Santo es hacia el pecado. Eso es lo que está hablando Pablo, ¿sí?
Pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Si tú estás en Cristo, hermano, eres libre. Y tienes el poder del Espíritu Santo para mantenerte en esa verdadera libertad. La ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Y vuelvo a repetirle, es una libertad profunda, completa, de parte de Dios. Si tú no la tienes, fíjate bien lo que te voy a decir, no podrás detectar la diferencia entre lo que es la verdadera libertad y el libertinaje. Te puede costar trabajo. Pablo vivió entonces en la letra, o sea, en el Antiguo Testamento, y quería agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros también vivíamos así? Antes de conocer a Cristo tratábamos de agradar a Dios. Íbamos a la iglesia, dábamos limosna, visitábamos a los enfermos, etcétera, etcétera, pero no teníamos a Cristo. Y estábamos tratando de agradar a Dios. Pero no fue hasta que tuvimos ese encuentro con Jesucristo que Él nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Y a Pablo le aconteció lo mismo y le dio un nuevo ministerio, el ministerio de vida, que viene por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos agradar a Dios si antes no somos verdaderamente libres. ¿Me entiende eso? Pastor, es que yo trato de agradarlo y me esfuerzo, pero no puedo. Es que yo ya trato de no drogarme, pero no puedo. Y lo intento y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Pastor, es que yo he adulterado, pero trato de evitarlo y no puedo. Vuelvo a caer. Pero eso sí, pastor, no falto a la iglesia cada domingo. ¿Cómo se llama eso, hermano? Libertinaje. Libertinaje, ¿por qué? Porque está cambiando la verdadera libertad por el libertinaje, porque está viviendo en pecado, pero va a la iglesia. Y cree que con eso es suficiente, está haciendo obras tratando de agradar al Señor. Segunda de Corintios 3, versículo 7. Vamos a estar ahí, si quiere ponga una separación. 3:7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué, hermanos? O sea, era transitoria, la gloria que reflejó Moisés fue transitoria. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, o sea, de la gracia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, aquí se está refiriendo Pablo a la gloria que se manifestó en el Antiguo Testamento a través de Moisés, mucho más glorioso será la que permanece. ¿Cuál es la que permanece? La gloria que Jesucristo nos trae a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y Pablo aquí está haciendo un contraste entre el ministerio de muerte, que viene solamente por el cumplimiento de la ley, ¿sí? Y dice que aunque fue glorioso, fue temporal. Y el ministerio de la gracia que viene por nuestro Señor Jesucristo, el cual es permanente, para siempre. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, no lo busque, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Mira, hermano, dice, pero aparte de la ley, de todo el Antiguo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo, ¿ok? Él es la justicia de Dios. Testificado por la ley, toda la ley apuntaba a Jesús. Todas las profecías, todo lo que se hacía ya apuntaba a Jesús y todas las profecías se cumplieron en Jesús. Y Pablo dice, pero ahora aparte de la ley del Antiguo Testamento, se ha manifestado en pocas palabras nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo seamos justificados por su sacrificio, un sacrificio que fue único y suficiente.
¿Cuántos saben que en el Antiguo Testamento se sacrificaban miles de animalitos tratando de expiar el pecado? Pero Jesucristo, con un solo sacrificio, nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Verso 12, ahí mismo, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser, ¿qué? Abolido, o sea, transitorio. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por medio de Cristo es, ¿qué, hermanos? Quitado. ¿A cuántos se nos ha quitado el velo? Habla de que el Señor nos quitó un velo para que podamos tener entendimiento. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, diga conmigo, cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? Se quitará. ¿En cuántos de ustedes el velo ya se quitó, hermanos? Si el velo ya se quitó en tu vida, tú puedes ver la gloria de Jesús, la cual es permanente. En el Antiguo Testamento Moisés subió al monte a recibir la ley, y cuando bajó, su rostro, ¿qué? Resplandecía, y él se tuvo que poner un velo porque las personas no podían mantener su vista en él. Fue una gloria transitoria, fue abolida. Esa gloria que brilló en el rostro de Moisés fue temporal, pero la esperanza de Cristo nos permite ver su gloria, mis hermanos, por siempre. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo no cubrió su rostro cuando sanaba a los enfermos, no estaba cubierto su rostro cuando predicaba, cuando echaba fuera demonios, y su gloria, mis hermanos, es permanente. Amén. ¿Cuántos pueden ver el rostro de Jesús? Necesita ser quitado ese velo para poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que el pensamiento de ellos se embotó, o sea, dice, ellos siguen leyendo la ley y no la entienden, porque tienen el velo puesto y el entendimiento embotado. Les queda el mismo velo no descubierto, y es porque no quisieron ver la gloria de Jesús. Fíjate bien, hermano, está hablando del Antiguo Testamento y está hablando de la gente que pudo ver a Jesús, oír su palabra, etcétera, etcétera, pero se les embotó el pensamiento y el velo no les fue quitado, a pesar de tantas evidencias, de tantas cosas que acontecieron en la vida de Cristo, comprobando o testificando de que Él era el Mesías esperado, pero aún así no creyeron. El velo, mis hermanos, solamente es quitado por Cristo. Se refiere a que nos da entendimiento, nos quita la ignorancia y la esclavitud del pecado. Pero muchos, hablando del libertinaje, persisten en traer un velo. Continúan en pecado y sus consecuencias no son todavía verdaderamente libres, porque piensan que Jesús los hizo libre, pero viven en libertinaje. En el versículo 16 y 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos de aquí se han convertido al Señor? Entonces tú puedes vivir la verdadera libertad. Y ahora sí, ya vamos a entender todo el contexto de este versículo que a veces tuercen, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué, hermanos? Libertad. Pero fíjate de todo lo que habla. O sea, habla de que la letra mata, el Espíritu vivifica, cómo el velo no fue quitado, cómo se embotó el pensamiento de ellos para no creerle a Jesucristo. Pero cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado. A ver, fíjese a ver si no trae un velo ahí. Fíjate a ver si tu hermano no trae un velo. Hermanos, es imposible agradar a Dios sin haber sido lavados por su sangre. Amén. La libertad que se cree tener la empiezan a usar como pretexto para pecar, tomando como pretexto, dice Pablo, la libertad para hacer maldad. Cristianos, hermanos, que se comportan como cristinos. Cristianos que se comportan como cristinos.
Porque el Señor es el Espíritu y el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y brincan y saltan y se regocijan y todo, y están haciendo una mala aplicación de lo que es la verdadera libertad en Cristo. Ahora que vemos este contexto entendemos mejor y lo aplicamos bien. Esa es la libertad que Cristo trajo a nosotros. Él nos ha hecho libres del pecado. Y si nos ha hecho libres del pecado, no tenemos que volver a hacerlo, porque si tú vuelves al pecado y lo estás practicando constantemente, ¿sabes qué estás haciendo? Pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando la gracia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué es la libertad? ¿Será, hermanos, para hacer lo que yo quiera? ¿No? Para hacer lo que se me antoje aquí en la iglesia, para que vengan los jóvenes, porque no vienen si no hay luz y sonido. No vienen si no hay así un mito que salga cuando está la alabanza. O a veces el púlpito, hermanos, se utiliza por muchos ministros para decir obscenidades. ¿Sabía usted? O para decir chistes que no agradan ni honran al Señor. Pero por tal de que la gente venga, el ministro puede hacer un show. Eso raya, mis hermanos, en libertinaje. Versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, 1 Corintios, por tanto nosotros todos, diga conmigo todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hermanos, yo pregunté hace un momento, ¿para qué te sirve la libertad de Cristo? Y la respuesta está en el versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, sin el velo, como en un espejo la gloria del Señor, diga conmigo, soy transformado de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos han sido transformados? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿para qué nos sirve la libertad, hermanos? Déjeme decirle en tres puntos sencillitos, para poder mirar a Jesucristo. ¿Es fácil poder verlo? Es fácil para los que hemos sido lavados por su sangre, para los que nos hemos convertido al Señor. 2, para reflejar la gloria que Cristo reflejó. ¿Sí? Y para ir creciendo de gloria en gloria. Eso habla, hermanos, de crecer en el carácter de Jesucristo. Para eso nos sirve la verdadera libertad. Y para ser transformados a su imagen. ¿Cómo es el Señor? El Señor es santo. ¿Sí? El Señor es fiel. Entonces nosotros, si tenemos la verdadera libertad, para eso nos sirve, para ser transformados a su imagen. Amén. Esto, hermanos, echa por tierra la mala aplicación que se le da al versículo. Actos, cosas que sin duda desagradan a Dios. ¿Tú crees que Dios se agrade con un misterio haciendo un show ahí en el púlpito? Llegando en una moto para que todos se emocionen y que haya luz y sonido y etcétera, etcétera. Hacen un show, hacen un circo o simple y sencillamente invitan a un motivador a predicar, a un psicólogo o a un filósofo. Todo eso, mis hermanos, aunque usted me esté viendo bien serio, acontece en las iglesias. Y eso se llama libertinaje. Ese es el segundo punto. Pero déjeme decirle algo, si tú tienes la verdadera libertad que Cristo te ha dado, es muy fácil que detectes lo que es libertinaje. Pero, ¿qué es el libertinaje? Tratando de definirlo y de acuerdo a lo que dice el diccionario Strong, libertinaje significa una actitud irrespetuosa a las normas espirituales, una actitud irrespetuosa a Dios. Pero fíjate, tiene una connotación de lascivia, de disolución y de una palabra que viene aquí, nefanda, que significa contrario a la santidad. ¿Cuántos de ustedes saben, mis hermanos, que el Señor nos ha llamado a la santidad?
Entonces, si tú no tienes esa verdadera libertad y estás tomando la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿sabes qué? Estás haciendo algo contrario a lo que es precisamente lo que Cristo alcanzó para ti y para mí, contrario a la santidad. Ve al libro de Judas, es un libro antes del último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Judas, capítulo 1, solamente es un capítulo. Versículo 4, mira lo que dice. ¿Lo tienes? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, diga conmigo encubiertamente. Este verbo significa también engañosamente, engañando. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan, hermano? Déjeme decirle cómo lo niegan. Con un mal testimonio. O sea, si Cristo ya limpió tus pecados con su sangre, si Cristo ya te hizo libre y tú tomas como pretexto la libertad para hacer lo malo, fíjate bien, tú estás negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que niega a Cristo es anticristiano. Y el libertinaje es una proclamación anticristiana. Todo lo que va en contra de sus normas espirituales, en contra de la palabra, en contra de Jesús, es un espíritu de anticristo. Y el libertinaje es una proclamación anticristiana. Y Judas está advirtiendo en ese tiempo, contra una secta llamada gnósticos. ¿Sí? Y la doctrina o la filosofía o el lema que ellos tenían era dar rienda suelto a todo lo natural, a lo natural del ser humano, perdón. Y se oponían a las verdades bíblicas. Negaban la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesús nació? Nació de la Virgen y del Espíritu Santo. Y tú debes de proclamarlo, y tú debes decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ellos negaban la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿sabe qué? Negaban el llamado a vivir en santidad. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Vivir en santidad o vivir así como sea? Como sea, o sea, dándole rienda suelta a lo sensual. Precisamente el resultado de estos gnósticos era una vida sensual e inmoral completamente. Y Judas dice ahí que convierten, ahí en el versículo que te leí, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, diga conmigo que convierten. En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ese verbo convierten significa que transforman, que cambian, ¿sí? La libertad en libertinaje. ¿Qué hacen estas personas, hermanos, que siguen existiendo? O sea, con un pensamiento de tipo gnóstico. Hacen de la bondad de Dios, fíjate bien, una plataforma para pecar sin ningún sentido de culpabilidad. O sea, toman la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bondadoso? El amor de Dios, su misericordia, lo toman como plataforma para pecar sin tener ningún sentido de culpabilidad. Porque dicen, no, pues el Señor ya me perdonó, yo ya soy salvo, no hay temor de Dios. Y dicen, bueno, está bien, yo hice esto entre semana, pero el domingo me pongo a cuentas con el Señor. Voy a la iglesia y me pongo a cuenta. Eso, mis queridos hermanos, ¿sabe cómo se llama? Religiosidad. Si tú vienes a la iglesia, levantas tus manos, alabas al Señor y luego te vas de la iglesia y vives en pecado, ¿sabes qué, hermano? Quiero decirte algo, solamente cambiaste de silla. Porque estás viviendo en religiosidad. Eso se llama religiosidad. ¿Te suena familiar?
Eso hacíamos antes. Íbamos a la iglesia, pero toda la semana vivíamos en pecado. Eso se llama libertinaje para los cristianos. No hay una relación personal. No ha habido un encuentro con el Señor, o el velo no se ha quitado y no pueden ver la gloria de Cristo y no han sido libres del pecado ni las consecuencias del pecado. Hay líderes que enseñan la gracia de Jesús con un enfoque muy liberal, al desechar la vigencia de la ley moral, provocando así que la gente pisotee precisamente la gracia, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es que los mandamientos son del Antiguo Testamento. Cristo es amor, Cristo es misericordia, Él es bondadoso. Eso es cierto, hermanos, pero eso no debe ser pretexto para vivir en pecado. Amén. Y otros están en el otro extremo, se tornan legalistas y vuelven a las ovejas a los primeros rudimentos. Dice ahí Judas que porque algunos hombres han entrado encubiertamente, engañosamente. Hay engaño. Y eso significa que el estilo de vida de un cristiano tiene que ver muy poco con su fe. No, si no te duele pecar, hermano, algo anda mal. Puedes venir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, y tú dices, ya con eso cumplo con el Señor. Es más, fíjate bien, puedes servir en el coro, en el grupo de alabanza, o puedes servir en maestros, pero ¿sabes qué? Estás tomando como pretexto la libertad para hacer lo malo. Es que, pastor, fíjate bien, hay cosas que me gustan y que creo que no son tan malas. Hay cosas que yo hago, pastor, pero siento que no ofenden a Dios. Hermano, quiero decirle algo, no se trata de sentir, ni se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que establece la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de obedecer, pero esas personas que viven así, no se les ha quitado el velo de sus ojos. No se han convertido al Señor o están viviendo en la carne. Aunque tú digas, soy cristiano, tengo 20 años de cristiano, 30 años, pero no entiendes. Es más, lees la Biblia o escuchas el mensaje y pues lo escuchas, pero no entiendes ni la O por lo redondo. Puede ser, hermano, que tengas el velo. Así le acontecía a los fariseos, leían solamente con los ojos naturales. El linaje, hermanos, parece libertad a los que no se les ha quitado el velo y abusan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para que me entiendas un poco mejor, ve a Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 1. Mira lo que dice Pablo nuevamente. Estad pues firmes ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Pablo? Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es esa libertad? Libres del pecado y libres de las consecuencias del pecado. ¿Para qué nos sirve? Para poder mirar a Jesucristo, para poder ser transformados de gloria en gloria y ser transformados a su imagen. Ya lo vimos. Y Pablo está amonestando a los Gálatas, estaba un poquito enojado. Estén pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que nos hace esclavos? El pecado. Pero aquí en Gálatas algunos fueron persuadidos, fíjate bien, escúchame bien, hermano, a volver a la ley. ¿Ok? Ahí en el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Y luego dice en el versículo 7, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Fíjate bien, dice Pablo, ¿quién los persuadió? ¿Quién los convenció para que volvieran a la ley? Ellos habían creído por la fe en Jesucristo y de repente empezaron a apartarse de la fe porque fueron persuadidos por personas. Y Pablo les dice, estaban bien, corrían bien, iban bien, andaban bien. ¿Qué fue lo que les estorbó para no obedecer? Y esto nos trae una buena enseñanza, hermanos. Cada vez que hay una invitación, trata de discernirla. Porque te pueden decir, hermano, vente, mira, acá en Pare de Sufrir está bien padre. Acá en tal lado, ahí se ve, o sea, está bien chido. Hermanos, tenemos que discernir porque te pueden persuadir, como persuadieron a los Gálatas. Iban bien, corrían bien en la fe, pero de repente fueron persuadidos. Debemos entonces discernir y no dejarte persuadir. ¿Para cuántos de ustedes, hermanos, el tiempo es valioso? ¿Sí es valioso? ¿Sabías que ya hoy estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo que ayer? El tiempo es valioso y algunos lo aprovechan para dormir. Duermen todo el día y toda la noche. Pero el tiempo es valioso, ¿cuántos dicen amén? Y debemos ser sabios para emplearlo. ¿Sí? Cada vez está más cercana la venida del novio de la iglesia. ¿Quién es el novio de la iglesia? Y la iglesia, ¿quién es la iglesia? Debe estar limpia, debe estar consagrada, debe estar santa. Amén. ¿En qué estás empleando tu tiempo? ¿En internet? ¿O qué estás oyendo y qué estás viendo? Pero fíjate, hermano, hay cosas tan obvias. Por ejemplo, si tú tienes a tus hijos en la escuela y tú los vas a recoger y llega el domingo y luego dices, no voy a ir a recoger a mis hijos. Pues no, porque es domingo. Hoy no voy a ir a recoger a mi esposa al trabajo. No, porque es domingo. ¿Eso le parece muy obvio? Ok, hay cristianos que dicen, fíjate, pasan el tiempo diciendo, hoy no voy a pecar, no voy a pecar. Hoy no voy a hacer nada malo. Hoy no voy a ver pornografía. Hoy no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Hoy no voy a agarrar de la caja fuerte. Fíjate, hermano, ¿qué no se supone que eso es obvio? Y se la pasan perdiendo el tiempo en decir, hoy no voy a hacer esto. ¿No sería más sabio decir, hoy voy a orar? Hoy voy a leer. Hoy voy a prepararme para estudiar inglés, hoy voy a preparar la clase bien para los niños. Es obvio, hermanos, que los cristianos no debemos estar diciendo, no, hoy no voy a pecar. No lo voy a hacer. Y estás allí y estás luchando y al ratito estás pecando. Mejor debemos aplicar el tiempo bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero como para el libertino el velo está puesto, lo único que ve es su condición y trata de agradar a Dios, con aparentes buenas obras. Va a la iglesia y punto. Pero entre semana, hermano, no es un cristianito, es un diablito. Aunque no diga amén, yo sé que aquí no, pues. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Mira lo que dice. Amados, otra vez leemos este versículo. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Yo les ruego, ¿qué está haciendo Pedro? Una rogativa, diciéndole, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuántos saben que la tentación está aquí saliendo de la iglesia? Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano, está diciendo que debemos como cristianos dar buen testimonio. ¿Ok? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amados, yo les ruego que se abstengan de lo malo, de todo pecado. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, sabemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo? Amén. ¿Cuántos saben que somos peregrinos y extranjeros? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para poder llegar allá necesitamos ejercer la verdadera libertad. No vivir en libertinaje. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, sino que somos peregrinos y extranjeros. Si tú, por ejemplo, eres invitado o te pagan un viaje a África. ¿Cuántos quisieran ir a África? Sí, fíjate, ahí vas, te pagan el boleto y te mandan ahí a una aldea donde hay casi puros caníbales. Bueno, casi caníbales. ¿Qué vas a hacer ahí? Eres peregrino, ¿no? O sea, vas a pasar ahí. Fíjate, si tú vas ahí, vas por un tiempo y luego te regresas a Guadalajara. Pero eso significa que no te vas a hacer a sus costumbres. Y tampoco te vas a poner un taparrabo. ¿Verdad que no? ¿O sí? Aunque algunos se lo ponen. Ven allá al mundo que la gente se viste con taparrabos y también se quieren poner lo mismo. Pero aquí lo que está hablando el apóstol Pedro es que somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Quiero decirle algo, ya vamos por el final. En Cristo tenemos una visa para el reino de los cielos. Tenemos un boleto pagado. ¿Quién lo pagó? Cristo. Con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos quedarnos en el mundo y seguir sus costumbres. En Romanos 6:22, acompáñame rápidamente. Romanos 6, versículo 22. Mira lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿cuántos han sido libertados del pecado? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas ahora tenemos como por vuestro fruto, o sea, como objetivo, mis hermanos, como fin, la santificación y la vida eterna. Diga conmigo la santificación y la vida eterna. Quiero decirle que si usted vive en libertinaje, no tiene como fruto la santificación ni tampoco la vida eterna. En el momento en que Cristo nos liberó, es como cuando abordamos un autobús en un tour. ¿Cuánto les gusta ir a Cancún? Imagínate, o sea, tú tienes un boleto pagado a Cancún. Cuando Cristo nos liberó, hermanos, es como si Él nos hubiera pagado un viaje hacia el cielo, un boleto pagado, ¿sí? Y el rumbo de ese auto, bueno, un avión pues, para que no se oiga tan mal, es el cielo. ¿Pero qué cree? Algunos se suben al autobús y más adelantito se bajan. ¿Sabía que así es en la iglesia? Algunos han creído en Jesús, se convierten al Señor, los hace verdaderamente libre y van en un autobús hacia el reino de los cielos, hacia el cielo. Pero de repente se bajan del auto. Y de repente, mis hermanos, en las iglesias vemos sillas vacías de personas que en un tiempo
anduvieron en la libertad verdadera de Cristo, pero que fueron persuadidos y se bajaron. Y no llegaron a Cancún, hermanos. No llegaron a ese rumbo donde se goza uno. Entonces pasa lo mismo en la iglesia. Por otro lado, ¿cuántos han viajado así en autobús a algún viaje largo? Podemos ver a veces por la ventanilla del autobús que hay mucha gente allá afuera, ¿sí o no? Que debería de abordar ese autobús. Ese autobús y ese boleto que nuestro Señor Jesucristo ya pagó. ¿Cómo la pagó? Con su sangre. Para hacernos libre y para llevarnos hacia el reino de los cielos. El boleto, mi hermano, ya fue pagado. Tiene un destino. El destino se llama santidad y se llama vida eterna. Amén. Pero muchos no han entendido y el libertinaje se sigue dando en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay ignorancia de lo que es la verdadera libertad en Cristo y porque muchos, dice la palabra, no se han convertido al Señor. Mientras no se quite el velo, mientras no se conviertan al Señor, mientras no sean libres verdaderamente por medio de Jesucristo, que es el único que nos puede hacer libres, seguirá el velo, seguirá el pecado, seguirán las consecuencias del pecado, que es muerte espiritual. Pero tú y yo, mis hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, se han convertido nuestros corazones, hemos sido regenerados y tenemos un llamamiento a la santidad y a la vida eterna. ¿Cuántos lo quieren? Ahí está, Jesucristo ya pagó ese boleto, Él ya lo pagó con su sangre. Entonces, mis hermanos, si alguien considera que trae el velo, o si traes un velo todavía ahí puesto, pues es necesario que te expongas a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no te dejes persuadir, si tú ya creíste en el Señor Jesucristo, no te dejes persuadir para volver atrás, a la vida pasada. Judas estimula aquí en estos versículos que te leí a los creyentes a una conducta santa a través de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y no permitir ser persuadidos por gente que ya de antemano estaba preparada para eso, para engañar a las personas. Romanos 6:17, ya casi para terminar, mira lo que dice: pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, hemos venido a ser siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, éramos esclavos del pecado, ¿cuántos dicen amén? Pero ahora hemos obedecido de corazón a la fe, aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y hemos sido libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. Como Pablo fue hecho ministro de un nuevo pacto por medio del Espíritu Santo, de la misma manera nosotros, mis hermanos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Venimos a ser parte, significa, hermanos, con una conducta santa, con una forma de vida diferente a la que vivíamos antes. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos entender lo que y ejercer también lo que es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad en Cristo es que precisamente el Señor Jesucristo nos ha hecho libres por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por cuanto nosotros entendimos que somos pecadores y reconocimos que necesitábamos ser libres, porque por más que nos esforzábamos, caíamos en pecado y en pecado. De la misma manera que en el Antiguo Testamento nadie pudo cumplir con la ley.
Y la ley fue hecha para que se hiciera conocimiento del pecado. Pero la ley por sí sola no produce libertad. Necesitábamos al verdadero libertador, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú quieres, hermano, ejercer la verdadera libertad de Cristo, Él mismo da la solución: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú sigues teniendo un velo puesto y no puedes entender y no puedes ver la gloria de Jesucristo y no puedes cambiar con tus propias fuerzas y no puedes dejar a un lado el pecado, necesitas conocer la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, es su palabra. Y podemos reconocer, si es que existe cierto libertinaje en nuestra vida, debemos reconocerlo y pedir perdón al Señor. Porque podemos estar viviendo en religiosidad, tratando de agradar a Dios con obras, pero sin vivir consagrados y en santidad al Señor. Y eso se llama libertinaje. O tomar como pretexto la libertad que Cristo alcanzó para nosotros, como pretexto para hacer lo malo. Solamente esforzándote, diciendo: es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar aquello, pero voy a ir a la iglesia. Y es que el velo no se te ha quitado, pero el único que quita el velo es el Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Queremos vivir, Señor, en santidad. Queremos, Señor, estar contigo por la eternidad. Pero cuando tú nos haces libres, Señor, tenemos un llamado a vivir en santidad, a vivir consagrados a ti, a respetarte, Señor, y a no tomar la verdadera libertad como un pretexto para hacer lo que nosotros pensamos, para hacer lo que nos agrada y que pensamos que no está tan mal. Y algunas veces decimos: ¿qué tiene de malo esto que yo hago? Yo no creo que el Señor esté en contra de esto. Tienes que analizarte, hermano. Tienes que quitar el velo de tus ojos con la ayuda del Espíritu Santo para poder ver la gloria de Jesús, para poder verla, porque de otra manera no podemos verla, solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo reconocido que somos pecadores, pidiéndole perdón al Señor, y podemos verlo cara a cara, y entonces ser transformados de gloria en gloria y poder ser transformados a su imagen, porque dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor ha pagado un boleto, lo ha pagado con su preciosa sangre, y nuestra estancia aquí en la tierra no es por siempre. Somos peregrinos y somos extranjeros, pero tenemos ese llamado a la santidad y no debemos permitir ser persuadidos por nadie. No debemos permitir ser engañados por nadie, tratando de que nosotros nos regresemos a la vida pasada, a los rudimentos de la fe. No, porque el Señor Jesucristo ha ganado nuestra libertad con su sangre preciosa, con su muerte en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta tus manos y pídele al Señor la fortaleza de su Espíritu Santo para poder permanecer.
la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer lo bueno, para dar un buen testimonio. Porque mi querido hermano, hermana, el ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a los pies de Jesucristo. Señor, ayúdanos, queremos vivir esa libertad que tú compraste en la cruz del Calvario, pero entenderla y ejercerla de una manera verdadera, no tomando la libertad que tú lograste para nosotros como un pretexto para hacer lo malo, como frecuentemente se ve, Señor, penosamente, tristemente, en algunas iglesias que toman la libertad que tú has comprado con tu preciosa sangre como un pretexto para vivir en completo desenfreno, en inmoralidad sexual y vivir en pecado y solamente tratando de agradar a Dios con sus obras. Y no es así, Señor. Nosotros lo entendemos perfectamente. Señor, si alguien de aquí aún tiene el velo puesto, Señor, oramos para que sea quitado y que podamos ver tu gloria, Señor, y al ver tu gloria ser transformados de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, y sobre todo ser transformados conforme a tu imagen, a tu santidad, Señor, porque queremos estar contigo. Y el tiempo se agota, Señor. El tiempo es cada vez más corto y sabemos que tu iglesia debe estar limpia y sin mancha, Señor, que podamos aprovechar bien el tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor. En lugar de estar diciendo, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer lo mismo, ya no voy a hacerlo, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo para podernos meter en oración, leer tu palabra, Señor, y estar en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Dele un aplauso al Señor. Y no se baje del camión, hermano. Y no se deje persuadir. Y discierna todas las cosas. ¿Sale? Que Dios le bendiga. Buenas noches.